Hola, buenos Hola, profe. días. Hola, María Rangel, ¿cómo estás? Bien. Cristian, Angelina, ¿quién más está por allí? Buenos días, profesora. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Bien. profe. Hola, Angelina, buenos días. Buenos días. Bueno, que los veo como que están perdiditos por ahí para hacer la tarea que van a entregar ahora. ¿Ah? Ok, voy a compartir pantallas para darle un ejemplo de lo que tenemos que hacer ahorita, que es un cuadro resumen de todo lo que tiene que ver con las viviendas y las urbanizaciones según el tipo de clima que tenemos acá en Venezuela. Vamos a compartir esta pantalla. Ok. Fíjense bien, nosotros, primero que nada, debemos conocer nuestras zonas climáticas, que en Venezuela son varias, ¿ok? Porque dependen de la altitud. Y basado en ello, orientamos las viviendas y los urbanismos y, obviamente, dependiendo del tipo de clima, utilizamos unos materiales de construcción. Este material se los voy a dejar colgado en el aula junto con este video. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Excelente. Bueno, fíjense. ¿Cuáles tipos de clima tenemos en Venezuela? Hay un clima muy cálido que se ubica aquí en Maracaibo. De paso, yo estoy ahorita en Maracaibo. Punto fijo, Coro, ¿verdad? Son temperaturas muy altas, mayores de 26 grados centígrados. Hoy estamos aquí yo creo que estamos llegando como a los 30 grados. Yo estoy, bueno, pues sudando la gota a gota aquí en Maracaibo. También se localiza en Barinas, Guanare, San Carlos y Nueva Esparta. Es un clima muy cálido y se manifiesta desde el nivel 0, o sea, 0 metros sobre el nivel del mar hasta 300 metros. Luego tenemos un clima fresco, que es el de Mérida, San Cristóbal, Caracas, Los Teques, Profe, disculpe que le interrumpa, pero tengo una pregunta. Ajá. Por lo menos allí en ese trabajo que usted está mostrando, salen todos los climas de Venezuela. Ajá. En nuestro trabajo hay que poner el clima de donde nosotros vivimos, ¿verdad? Solo el de nosotros. No, el de toda Venezuela. Es un cuadro resumen. Déjenme buscar aquí la tarea rapidito. Según tengo entendido, yo lo diseñé así. Voy a buscar aquí la tarea a ver qué es lo que dice la tarea. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Qué están viendo en la pantalla? Que estoy abriendo el archivo Word. Sale el trabajo de clima según la altitud. Ah, ok, ya va, porque me metí por dentro, entonces abrir el archivo Word para ver exactamente la tarea. Alguien me está escribiendo un mensaje por el chat. Acabo de entrar. ¿Pudiera explicar de nuevo? No, si estoy empezando. Hilda, estoy empezando. Ajá, ya va, aquí está la tarea. Ya voy a leer lo que dice aquí la tarea. Ay, le escribí a Hilda y no mandé la información. Qué loca. Ajá, la actividad
2 del porte 2 indica realizar un cuadro descriptivo para establecer las características de una vivienda donde vives. Ah, ok. Es de tu vivienda, más fácil aún. O sea que salieron en caballo blanco. Ok. Según las zonas climáticas de Venezuela, en cuanto a orientación por accesibilidad, soleamiento, vientos, materiales de construcción y acabado, orientación de ventanas y puertas y fachadas. Buenísimo. Es solamente de la vivienda y urbanización donde tú vives. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Bueno, ya aclarado ese punto. Pero no obstante, tenemos que estudiar las otras zonas climáticas porque tampoco lo podemos hacer así tan de que voy a buscar solamente la información que me corresponde y listo. Porque siempre tenemos que trabajar con con otras áreas. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, aquí está la clasificación del clima venezolano dependiendo pues de la altitud. Clima muy cálido, fresco, templado, frío, muy frío, gélido y glacial. Nosotros tenemos todo ese poco de clima aquí en Venezuela. Fíjense ustedes que si nos vamos a Europa, lo conseguiríamos esparcido, ¿ok? En diferentes sitios de Europa, ¿ok? Entonces, si yo tomo el ejemplo del clima templado, que es uno de los climas muy, vamos a buscarlo acá, clima templado se encuentra en San Antonio de los Altos, Colonia Tovar, Caracas, El Monquito, Galipán, Mérida, Santo Domingo, La Puerta, La Grita, entre otros, ¿verdad? Yo lo caracterizo y digo pues que tiene temperaturas medias y hay 4 estaciones bien marcadas, imagínate tú. Calor en verano, frío en invierno, además de variaciones de temperatura entre el día y la noche. Según la arquitectura bioclimática, ¿verdad? La vivienda en un clima templado debería adaptarse a estas diferentes temperaturas. Entonces, debe huir del sol en verano, pero lo debe captar en invierno. ¿Por qué? Porque cuando hay frío necesitamos un poquito de sol, pero cuando hay calor, cuando hay sol, necesitamos un poquito de clima frío, ¿sí? Y una buena inercia térmica para almacenar calor de día y utilizarlo durante la noche. Además de utilizar las fotoceldas para captar energía solar que nos va a ayudar a dar un poquito de calefacción durante esas noches frías. ¿Ok? El urbanismo o la urbanización a donde esté esa vivienda, porque aunque ahí no lo dice en la tarea, el urbanismo interfiere en las características del clima dentro de esa vivienda, en una zona de estas climáticas. Eso se entiende, ¿verdad? Lo que acabo de decir. O sea, la forma en cómo la urbanización se disponga de acuerdo al sol, de acuerdo a los vientos, va a influir también en el clima interno de la vivienda, porque la vivienda no está aislada. La vivienda está en una zona urbanizada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el urbanismo, como se coloque, debe tomar las características del clima frío. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar el clima frío, cómo serían las características del clima frío. Entonces, permitiendo el soleamiento en invierno y bloqueándolo en verano. La mejor forma de permitirlo es con la ayuda de árboles de hoja caduca en las calles. Hojas caducas son hojas que se desprenden, ¿ok? Que tienen un tiempo de vida. Entonces, los árboles que permiten eso en clima frío, ¿verdad? Son los más adecuados para estas viviendas que se localizan en urbanismo de clima templado. ¿Se fijan? Porque tenemos que conocer todas las zonas climáticas.
porque de lo que una aporta nos ayuda a la otra. ¿Ok? Entonces, la mejor forma de permitirlo es con ayuda de árboles de hoja caduca en la calle, donde el follaje bloquea el sol en verano y al perder la hoja en invierno permite la entrada del sol. ¿Qué les parece? Me parece bien. Exacto, te entiende. Ajá. Bueno, esas son las cosas que tenemos que trabajar. ¿Qué más? Hay otro tipo de clima que hay en Venezuela, que es el cálido húmedo. Vamos a buscarlo aquí en la tabla. ¿Cuál es el cálido húmedo? Aquí no hay cálido húmedo, sino cálido, ¿verdad? Pero ese cálido húmedo es el propio de Puerto Ordaz, ¿verdad? Aunque aquí se habla de un muy cálido que es Maracaibo Punto Fijo, en Puerto Ordaz, que aquí se habla, no se establece con un clima, yo diría que lo colocan en clima templado, el de Puerto Ordaz, pero en realidad está el templado, cálido y húmedo. ¿Por qué? Porque tiene elevadas temperaturas anuales, además de altas precipitaciones, ¿verdad? Y una pequeña variación entre estaciones. Se localiza en zonas tropicales y subtropicales debido a una incidencia mayor de los rayos solares, que es el clima de Puerto Ordaz. ¿Ok? Las viviendas en clima cálido y húmedo necesitan bajarle la temperatura, porque la humedad, o sea, aparte del frío, ya que alguien me está interviniendo por aquí, profe, ese PDF está en la plataforma. No, no está en la plataforma, lo voy a poner en la plataforma. Lo voy a poner en la plataforma porque en mi material que yo tenía preparado, lo dejé en Puerto Ordaz y el otro está en la oficina, que está en Puerto Ordaz. Entonces, anoche me tuve que poner a preparar este material para ustedes, pero yo lo voy a colgar. ¿Ok? Ajá. Entonces, si yo analizo este cálido húmedo, yo siento pues que el calor a veces es seco, pero la mayoría del tiempo es húmedo. Y la humedad, ¿verdad?, hace que mi cuerpo no pueda tener una transferencia de calor. O sea, el calor se obstaculiza por la humedad que hay en el sector. La humedad producida por las grandes precipitaciones. ¿Ok? Al haber mucha precipitación, acuérdense del ciclo hidrológico. Casi todas estas cosas tienen que ver con el ciclo hidrológico. ¿Qué pasa con el ciclo hidrológico? Que cuando cae el agua a la superficie de la tierra, ¿verdad? El agua tiende a evaporarse por muchas razones. Una, porque a donde cae está caliente por el sol y se evapora rapidito, u otra es porque el mismo sol la evapora. Entonces, si tenemos un clima cálido y cae agua y esa humedad está allí, ¿verdad? Eso hace que la transferencia del calor de las personas no se realice rápidamente, sino que necesita estar en aire acondicionado o por lo menos con un ventilador, como estoy yo ahorita aquí con un ventilador. ¿Ok? Entonces, para yo refrigerar el cuerpo, yo necesito que el sudor se evapore rápidamente con ese ventilador, ¿verdad? Entonces yo tengo que tratar de utilizar los elementos del ambiente, la forma en cómo voy a colocar las ventanas, tengo que ver por dónde vienen los vientos para que yo dentro de mi casa pueda lograr de manera natural, sin necesidad de estar prendiendo aires acondicionados ni ventiladores, tratar de que el propio viento penetre dentro de la vivienda y me produzca a mí la sensación de frescor, o sea, de alivio al calor. Entonces,
la investigación aquí dice, el cuerpo para refrigerarse ante el calor produce sudor que al evaporarse absorbe calor, produciendo una disminución de la temperatura corporal. Cuando la humedad es elevada, se tienen mayores dificultades para evaporar el sudor, que el viento puede favorecer. Es por esto, por lo que en este tipo de clima, lo que se viene buscando son los vientos dominantes. Tenemos que ver por dónde vienen los vientos. Y los huecos se orientan. ¿Cuáles son los huecos? Las ventanas. Las ventanas en la casa deben ponerse de manera que se genere lo que se llama la ventilación cruzada. ¿Ok? Las casas se dotan además de amplios aleros para protegerse tanto del sol como de la lluvia. ¿Sí? Y las instalaciones de climatización propia de este tipo de clima son, por tanto, aquellas cuyo objetivo sea mantener el aire en movimiento, como los ventiladores, que es lo que estoy haciendo yo ahorita aquí. A pesar de que estoy en un clima templado, pero ayer llovió mucho aquí en Maracaibo y hay mucha humedad. Entonces, yo estoy utilizando un ventilador para poder mantener el aire en movimiento y he abierto las ventanas de los cuartos, tanto del fondo como de los laterales, para generar esa ventilación cruzada. Entonces, el urbanismo debe adaptarse para no obstaculizar la brisa en las casas colindantes. Afortunadamente, yo estoy en un edificio, estoy en un piso 7, entonces no tengo edificios pegados uno al otro, sino que están en parcelas muy amplias. Entonces, la brisa que entra no es obstaculizada por ninguna otra pared. Entonces, eso favorece que pueda en el apartamento haber mayor ventilación. ¿Sí? Ahora, me voy a la construcción. Yo aquí utilizo los mismos elementos de construcción, tanto para el clima cálido, húmedo, como para el clima templado, porque en realidad son muy parecidos. Entonces, en la construcción del clima cálido, yo utilizo materiales muy nobles que me pueden ayudar a bajar la temperatura. Lo que pasa es que, claro, son materiales con los cuales yo no podría construir este edificio, por ejemplo. Vamos a dar el caso de el usar la madera, ¿verdad? La caña brava, ¿verdad? Que los techos tienen que ser muy altos, ¿verdad? Y cubrirlos con teja con teja de barro y paja o paja. Entonces, claro, yo estoy en un edificio, yo no puedo utilizar eso. Pero ¿cuál es el remedio para eso? No hacer los edificios tipo pantalla, o sea, una forma rectangular. ¿Por qué? Porque la incidencia del sol en un edificio así, o sea, yo lo pudiera hacer, pero entonces yo tendría que como que recoger las ventanas para generar sombra, ¿verdad? Esconder los balcones para que la gente cuando se coloque en los balcones, el sol entre, pero no entre de manera directa, tratar de que hayan una especie de jardines, todo eso lo vamos a ver en la arquitectura bioclimática, porque en el tercer corte vamos a desarrollar la arquitectura bioclimática. ¿Ok? Entonces, yo tendría que hacer como una especie de doble pared, pero no es doble pared, sino como una especie de balconcito en las áreas de los cuartos donde incide el sol de manera directa, de tal forma de que el sol penetre a ese jardín o a ese balcón y no entre directamente a la pared o no llegue directamente a la pared de ese cuarto en ese apartamento. ¿Ok? Entonces yo tengo que valerme de unos instrumentos de diseño que me van a ayudar a mí a mejorar el clima interno
de esa edificación. ¿Ok? Entonces, los aislamientos, fíjate, se utiliza el cielo raso en el caso de las casas. El cielo raso ayuda a mejorar la temperatura de los espacios porque el calor se quedaría arriba en el techo con esas tejas de barro, ¿verdad? Pero con el cielo raso yo no permito que ese calor baje hacia la habitación o hacia el lugar donde, en la estancia donde nosotros estemos, ¿verdad? Porque la capa de aire que queda entre el techo y el cielo raso hace que baje la temperatura, ¿ok? Se pueden utilizar piezas perforadas, que es lo que llaman calado, piezas perforadas de ladrillo o bloque o de madera o de caña brava para hacer que los vientos pasen por ahí y permitan en ciertos lugares de la casa una mayor ventilación. Claro, la gente dirá, no, que los apartamentos, ¿cómo hacer? Bueno, se pueden hacer ventanas laterales, delgadas, o sea, hay muchas formas de trabajarlo y eso lo vamos a ver en la arquitectura bioclimática. Las ventanas en climas cálidos, ¿verdad? Lo que son las puertas y ventanas tienen calados para permitir el paso del aire. Ese calado son esos huecos de los que yo les hablo, o sea, las ventanas tienen que permitir que puedan cerrarse cuando hay la lluvia, pero que también puedan abrirse para cuando haya el extremo calor o la humedad dentro del recinto. Y las puertas también, ¿ok? En cuanto a las pinturas, bueno, lo que se investigó aquí, las más recomendadas son las blancas, las verdes y los grises claros. También pueden utilizarse los color beige, o sea, lo que es la gama de los marrones, pero no utilizar el marrón directamente, sino gamas de marrón, de perla, de blanco hueso, o sea, todo lo que permita repeler, afuera, que permita repeler el calor, ¿ok? Porque hay colores que absorben mucho, por ejemplo, el que absorbe mucho es el negro, ¿ok? Entonces, no podemos utilizar el negro para un clima tan caluroso como por ejemplo aquí en Maracay, ¿sí? O en Puerto Ordaz. Las láminas o paneles aislantes también se utilizan como aislamiento térmico, ya que son livianos, fáciles de instalar, además de ser buen aislamiento acústico. Hay personas que inclusive utilizan hasta el corcho para aislar, no solamente el ruido, sino también para aislar el calor. Y a veces forran algunas ventanas de la casa en corcho. Claro, eso requiere mucho mantenimiento. Hay quienes también la forran de madera, porque con la madera también se amortigua el calor. ¿Ok? Y aquí el diseño arquitectónico de nuestro proyecto es la base para que sea o no repelente al calor, que es el caso de que las edificaciones que funcionan frescas aún en el desierto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí hay si busca láminas de datos para tu proyecto. Profe, yo la escucho muy entrecortada. No entendí mucho el último. ¿Y los demás cómo me escucharon? Yo la escucho bien, profesora. Okay, Yo bueno, también, profe. En realidad sí se escuchó bien. Bueno, no sé corazón. si la compañera tiene algún problema. Corazón, si tienes algún problemita, después vuelves a ver la presentación para que puedas escuchar mejor, porque te aseguro que cuando la grabemos, cuando aparezca en la página o yo se las pase por el grupo, ¿verdad? Ustedes puedan tener la información más clara. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Les parece muy difícil? Profe, disculpe, No. Ajá, dime. tendremos que, o sea, lo que tenemos que hacer
es hacer una presentación en PowerPoint donde coloquemos la definición o sea, de las zonas climáticas de Venezuela Exacto. y al final un cuadro con los puntos que usted nos pidió del soleamiento, la accesibilidad, los vientos y todo eso. Claro, correcto. Y fíjate, ya ustedes tienen una parte adelantada, porque el primer trabajo fue un análisis del sitio, ¿verdad? Ese Ok, primer trabajo que entregaron es un análisis de sitio donde les indica cómo viene el sol, cómo viene el clima, cómo es la vegetación. Fíjense, la vegetación se utiliza para muchas cosas. Se utiliza para bajar temperaturas, se utiliza para bajar los ruidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el análisis de sitio que ustedes hicieron les da la pauta para saber qué cosas, o sea, de qué manera o qué materiales nosotros pudiéramos utilizar, ¿verdad? Para mejorar el clima de su vivienda. ¿Sí? Cristian. sí, está bien, profesora. Entonces, colocaría los materiales y todos los puntos que hay en mi casa en este momento y después aplico las mejoras. Perfectamente. Eso es lo que yo quiero. Está bien, profesora. Gracias. Definen los climas, luego ubicas tu vivienda y tu urbanización en el tipo de clima de acuerdo a las zonas climáticas de Köppen, ¿verdad? Y luego determina qué cosas no estarían bien y entonces hace una propuesta de cómo mejorar esas condiciones climáticas de tu propia vivienda. Ese también puede ser el trabajo. ¿Ok? Entiendo, profe. Profe, otra pregunta. Ahí en el trabajo dice que tenemos que hacer una exposición para que usted entienda al 100% nuestro trabajo. Claro. Un Esa videíto. exposición se tiene que subir a YouTube y poner el link abajo. Sí, lo puedes hacer por allí, claro. Me pones el link, el link me lo pones dentro de la presentación y yo lo marco y me voy a ver la exposición. Porque por lo menos con mi internet que en mi casa, los Ajá. últimos videos que he subido de otras materias han durado, no sé, 22 horas, 18 horas subiéndose. Entonces, Ajá. igual tenemos tiempo todavía porque el trabajo es para el 2 3 creo. Sí. Entre el 2 y el 3 de Pero, diciembre. Ujú. Aló, María. sí, Profe, Ajá. no, está bien. Era para aclarar a dónde había que enviárselo. O sea, Sí, cómo íbamos a hacer que le llegara. también hay otros chicos que utilizan el Team para grabar, para grabar ese video. Hay otros que utilizan Loom. ¿Oíste, María? Loom. profesora, yo le quería No, preguntar, no es. Ya va, que todos están hablando a la vez. Termina María y después seguimos con Cristian otra vez. Dime, María. No, yo lo voy a subir a YouTube porque es el que sé, pues. No he escuchado los que dijo ahorita. No los Bueno, he pero buscado. anótalo y después lo busca para que los investigue. Sí, o sea, los tengo en la mente. Perfecto, perfecto. Dime, Cristian. profe, yo le quería decir que en tal caso de que no se pueda subir a YouTube, yo utilizo una aplicación que se llama Canovio, que Ajá. ahí se puede subir la presentación y tú haces tu video utilizando la presentación en la misma pantalla. Perfecto, también me sirve. Con tal de que me pases bien el link y yo me pueda meter, no hay rollo. También pueden hacer la grabación y mandarla para el driver. Yo ahí entro y puedo, siempre que me den el permiso, yo entro y también puedo revisar la presentación. También existe Canvas. En Canvas también se puede hacer la grabación utilizando la presentación. ¿Ok? Canvas.com.
Sí, Canva y Canovio son buenos porque te da el link de una vez. No tienes que estar subiéndolo ni a YouTube o a Google Drive. Ya te da de una vez el link y solamente lo colocas y Exacto. listo. ¿Escuchaste, María? Que te sirven mejor estas que la de YouTube. Sí, yo lo estoy escuchando. Sí. Bájalas hoy para que las revises bien, para que te des cuenta que son sumamente más sencillitas y no tienes que estar cargando por allá arriba, como me pasa a mí, que yo tengo que cargar ahorita esta reunión por Zoom, que por cierto, ya me faltan 3 minutos para que se termine 4 minutos para que se termine el tiempo, ¿ok? Angelina, ¿tienes alguna duda? Hilda, Luincho, Elba, No, profe. ¿seguro? Sí. Bueno, en el nombre de Dios. Esto van a salir bien porque esta es una materia muy fácil y muy práctica. Lo que pasa es que no hacemos diseño aquí, pero las cosas que manejamos acá son para diseñar. Entonces, de repente ustedes aprenden más diseñando y menos con teoría. Por eso es que a veces se vuelven estas materias un poquito fastidiosas porque, bueno, porque lamentablemente algo de teoría siempre le tenemos que meter a la arquitectura. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, entonces es simplemente sentido común. ¿Sí? Sí. Sí. Y Sí. investigar, ya va, que creo que Hilda me escribió por aquí. Ajá, sí. Profe, dime Hilda, cuando usted dice que con ayuda de planos se refiere a la presentación de PowerPoint o unos planos de la vivienda. Bueno, me refiero a una presentación de PowerPoint con los planos de la vivienda, que no necesariamente tiene que ser tu vivienda específicamente, sino que por lo menos indiques cuáles serían las mejoras que tú le harías a tu vivienda. Si la puedes O representar. Ajá, a la ya, opción completa, ¿no? Para que sea como más información, porque como que solo a mi casa sería muy corto el trabajo. exacto. No, y tendrías o sea, acuérdate que es tu vivienda y la urbanización donde vives. ¿Ok? Claro, o sea, y se pueden también cuando habla de los planos, o sea, tomar de Google Maps desde arriba y uno Claro. especificar, esta es mi casa, aquí hay una ventana, aquí hay dos, Excelente. Eso porque también lo planos puedes hacer. están. Claro, bajas al detalle. Acuérdate que ya hiciste eso, hiciste un análisis de sitio y ahora bajas al detalle para poder entonces revisar si de verdad, de acuerdo a toda esa información que conocemos por la web, más que todo, es verdad que nuestra vivienda cumple con esas características para el clima, que yo creo que no las cumple, ¿no? Pero tenemos que hacer el trabajo para darnos cuenta de que no lo cumple. Y la otra cosa es ver de qué manera podemos solucionar. ¿Sí? Sí, profe, Sí. entendido. La solución es muy importante. ¿Oíste? La solución, las propuestas de cómo mejorar es muy importante porque eso a ustedes les da muchas ideas luego para los nuevos diseños que vayan a hacer, porque ya se previene el asunto. ¿Ok? Por ahí les pasé un video que tiene que ver con el río Limón, me gustaría que lo vieran, porque para que se den cuenta que la misma comunidad que se ve afectada por el río Limón es la misma comunidad que echa a perder el parque Henry Pittier. No sé si ya la vieron la información. Bueno, esto se va a cortar. Nos vemos después, ¿ok? Ok, profe. Muchas Hasta, gracias. hasta luego, pues nos vemos. Chao, profe. Chao, mi corazón. Chao, profe, gracias. Chao.